Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, en este martes veraniego, en pleno mes de julio, en el que la noticia, ya se lo comentábamos también en la tertulia de ayer, es esa paralización, anulación del convenio de Villa Magdalena. ¿Significa eso? Es lo que nos preguntamos hoy, que se aparca, valga la expresión, definitivamente el aparcamiento de la calle Uría, que ya no se va a construir, que ya no se va a levantar el Parque de San Francisco. Bueno, vamos a hablar de ello, pero de otros muchos asuntos con nuestros invitados de hoy, no solamente de Oviedo, sino de política también nacional. Con nuestros invitados de hoy, decía que son Manuel Ángel Rodríguez, que es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento Ovetense y que puede explicarnos algo más de esto de la anulación de este convenio. Manuel Ángel, bienvenido, antes que nada. Muy buenas noches. Y con nosotros Antonio Checa, ya le conocen como contertulio y fue consejero además de Economía del Principado. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí agradablemente viendo a mi buen amigo Manuel Ángel, ¿verdad? Que rejuvenece a uno, porque yo lo conocí cuando estabas en las juventudes del Partido Socialista en aquellos tiempos, ¿verdad? Fíjate, era un poquito más joven. Si aquello no, pero eso siempre rejuvenece el verlo y bueno, pues me alegro mucho de coincidir hoy aquí con él. Las juventudes que todavía hasta los 30 y muchos les admiten, ¿no? Que ya dicen, juventudes, no, ¿ves alguno por ahí? Hasta que es uno joven. Hasta los 30 en mi época, pero bueno, nosotros nos fuimos como con 25, éramos muy precoces en esas cosas. Bueno, Manuel Ángel, ¿qué podemos decir a los ovetenses? ¿Realmente en la sentencia de la jueza de este inicio de semana significa que de verdad, como dice la prensa, se ha tumbado el aparcamiento de Uría, que no se va a llegar a construir o habrá forma resquicio legal de darle la vuelta a esto? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? No, bueno, yo creo que ya lo podemos decir claro, ¿no? Evidentemente no va a haber parking de Uría, tal y como está concebido y el tipo de convenio entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Comansa, pues no va a haber parking de Uría, es decir, la gente en ese sentido puede estar tranquila, ¿no? Es verdad que lo que dice la jueza y lo que plantea es algo que ya formaba parte de la realidad sociopolítica del municipio, es decir, no lo iba a haber en cualquier caso por una razón meramente aritmética, porque quienes estamos en contra de que lo haya somos más de quienes están a favor, pero en todo caso, además de eso, hay una jueza que dicta la primera sentencia, la primera de 5, todas están en el mismo juzgado. Es improbable que sean 4 pleitos todavía, ¿eh? Sí, que yo recuerde, al menos está el que presentó el Grupo Socialista, que fue el primero que entró por registro, es la Federación la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo también planteó uno, el Grupo Masabeu tiene otro, y no sé si me queda alguno por ahí, pero había hasta cinco pleitos diferentes. Por lo tanto, están todos en el mismo juzgado, no se produjo la acumulación porque la juez así decidió, que eran recursos diferentes. Cierto es que en esta primera sentencia lo que más valora es una cuestión formal, que yo creo que todos los recursos, todos los que se presentaron lo resaltaban en primer lugar, que es si ni siquiera hubo información pública para hacer un convenio, por lo tanto no es legal y por lo tanto no cabe la nulidad. Además de eso, políticamente el propio alcalde, pues el propio grupo, el Partido Popular, pues renuncia, como es obvio, ¿no?, a recurrir esta sentencia, entre otras cosas porque para hacerlo debería el Pleno posicionarse favorablemente a ello, y no parece que en estos momentos el Pleno lo pueda hacer. Y la empresa Comansa, que yo sepa y por lo que hemos visto en los medios de comunicación, tampoco pretende recurrir, por lo tanto no va a haber parking. Eso nos sitúa ya en una cosa que, repito, políticamente ya era y ahora lo es de derecho. La segunda cuestión es ¿qué va a ocurrir? Que es en la que todos tenemos que... ¿Cómo pagamos ahora Villa Magdalena? ¿Qué va a ocurrir con la deuda que se ha generado por una de las negligencias históricamente más claras que ha habido nunca en ninguna administración pública española, ¿no? Que es por qué un empresario privado que en un momento determinado se le expropió, probablemente injustamente, ¿por qué tiene esa potestad de retasación que tiene que ver con una negligencia clara del equipo de gobierno? Por lo tanto, la primera duda y la primera cuestión es saber, y ahí la oposición, todos los que formamos parte de la oposición,
que ahora efectivamente somos mayoría, pues no solo tenemos una baza en nuestro poder, sino también una responsabilidad importante. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el Pleno de la Corporación, ya no solo el alcalde, el Pleno de la Corporación, con esa deuda. Yo avanzo simplemente dos cosas que me parecen y que también dice alguno de los juristas que trabajan para el Grupo Socialista también hoy en los medios. Me parece que Comansa no está legitimada ahora mismo para pedir 63 millones de euros al Ayuntamiento de Oviedo. No digo que esos derechos de retrasación no puedan haber existido en un momento, pero cuando la empresa firma un convenio, ahora anulado, pero lo firma reconociendo que la deuda está en 29, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que pelear, trabajar y sobre todo proponer a Comansa, que es el deudor, es unas cifras que están bastante por debajo incluso de esos 29 millones de euros, porque aparte de que hay una cantidad que ya se pagó, sobre todo hay que tener en cuenta una realidad, que es que el mercado inmobiliario no es el que era en el 2007. Y esa va a ser la pelea, que es política, pero también jurídica, que yo creo que nos queda por delante, independientemente de que en las sentencias que quedan por resolverse, en los procesos que quedan por resolverse, va a haber asuntos que acoten mucho más el tema de esta primera sentencia, que tiene la espectacularidad de ser la primera, pero seguramente no la más concreta con respecto al conjunto de cosas que hemos planteado la oposición. Bueno, yo un poco más voy a añadir, únicamente que efectivamente al ver la sentencia está claro que bueno, no la van a recurrir ya según dice el Consejo de Gobierno, con lo cual, y hago la interpretación política en este caso, yo creo que Gabino sabe claramente que se equivocó y mucho con el asunto este, en todos los sentidos, incluido lo económico, por supuesto, porque la verdad es que son unas cifras alarmantes y hombre, no se puede acudir a la expropiación de una cosa de estas, que tampoco era un bien natural para Oviedo tan necesario, o sea, no tenía ningún que es muy guapo el palacete, no que hablamos de no lo vamos a estar. Es la biblioteca más cara de esto. Pero en fin, que bueno, que se dedique a biblioteca, pues hombre, hay muchos sitios para dedicar a una biblioteca y no tener que hacerlo además en palacete. Es que además me parece un lujo, francamente me parece que es un lujo cuando hay cosas, pues en fin, mucho más normales ahora. Entonces se da cuenta del gran error económico y desde luego político, porque una parte de los votos que ha perdido ahora desde luego ha sido el mayor problema que ha tenido en estos momentos, bueno, aparte de la intervención del foro de FAC y demás, y todo esto, y por lo tanto no lo va a recurrir. Entonces, como bien dice Manuel Ángel, bueno, ¿qué cabe de soluciones? Aparte que efectivamente ahora está en minoría en la corporación, no es como antes, que bueno, hago y deshago, ahora no puedo hacerlo. Pues hombre, yo pienso que lo primero, no sé si cabe la posibilidad incluso de que lo devolviera. No lo sé, parece que a lo mejor no lo sé. No, jurídicamente eso no. Si eso no, bueno, y si lo admite el antiguo propietario, pues a lo mejor diría, bueno, pues te lo devuelvo, no lo sé. Podría ser una solución porque, insisto, bibliotecas no hace falta que estén en ese sitio. Otra cosa es la retasación, que efectivamente no se ajusta a los tiempos de aquellos y por lo tanto podría retrasarse. No obstante, habría que pagar una buena cantidad todavía al Ayuntamiento de Oviedo y, por supuesto, a través de los impuestos de los oventenses. Y si no, pues se me ocurre que alguna fórmula estarán estudiando de compensación, que siempre las habrá porque urbanísticamente las hay, de cederle algunos terrenos que edifique, etcétera, etcétera. Bueno, por decir algo, habrá algunas más. Pero en fin, creo que por lo menos a los ovetenses, que en su gran mayoría estaban en desacuerdo con esta cuestión, en una gran mayoría, eso también es verdad, incluidos gente del Partido Popular, por supuesto, pues bueno, por lo menos, en fin, se quedan tranquilos que esto no va a ser. Aunque si hay que pagarlo también, más o menos, pues tampoco arreglamos demasiado. Simplemente dos matices. Sobre el asunto de... Yo te lo de la devolución, si sabes algo más. Cuando yo digo que se puede devolver... yo creo que eso no sé. A ver, ¿te parece lo más sencillo? Es lo que pide, ¿no? Pero, bueno, lo que pedía, yo creo que ya hay que evolucionar un poco esa posición, pero yo creo que, bueno, jurídicamente no es tan fácil, no es tan sencillo. Os advierto de una cosa, esto, que es una de los matices que quería haceros, tiene que ver también con una cosa que fue la ley del suelo. Fue lo que redimensionó esencialmente esa situación. Bueno, tiene que ver sobre todo con una negligencia, es decir, no hace falta que lo expliquemos porque es curioso que es complejo, pero la gente en la calle ya lo habla con una soltura tremenda, que es lo de la consignación. ¿Qué es eso de la consignación? Mira, lo de la consignación es que la Junta de Gobierno, cuando el primer juez de expropiación le dice al ayuntamiento se han equivocado ustedes y tienen que pagar todo esto, el Ayuntamiento de Oviedo recurre, bien, en defensa de los derechos y los intereses, de los ovetenses, pero también dice, en el presupuesto próximo manténgase esa deuda que ya eso lo decide
una junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Y sin embargo no se hace. Y eso, que es por eso yo hablaba de la negligencia, bueno, que yo no he oído jamás una cosa igual. Es decir, ¿cómo le explico yo o cómo le explicamos a la gente que nos está viendo por qué el Ayuntamiento de Oviedo, por qué los ciudadanos de Oviedo están expuestos a una posible rechazación de 63 millones que pide una empresa que es la mitad del presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo? La mitad. ¿Cómo se lo explicamos? Pues es tan difícil de explicar como que alguien hizo esto. Lo hizo de forma... pues ¿a mala fe o fue una...? Para llegar a ayudar a este empresario privado. Eso tiene un nombre que es delictivo y eso está investigado, por cierto, todavía, ya veremos, por la Fiscalía Anticorrupción en este momento. Pero en todo caso, aunque no haya sido así, se trata de una negligencia importantísima que no ha provocado ninguna dimisión. Y ahí voy a esa segunda matización que os decía. Tenemos una claridad, es decir, no va a haber parking de Uría. Y no va a haber parking de Uría porque quienes nos opusimos al parking de Uría somos más. Y además porque, como nosotros dijimos y como siempre dijimos, legalmente acaba de decir una jueza que no se puede hacer así. Sin embargo, nos quedan otras dudas. Primero, ¿qué pasa con la deuda? Que es un poco lo que estamos hablando. Sí, puede haber lugar efectivamente a algún otro tipo de acuerdo para pagar la deuda, pero lo primero es que hay que ponerse de acuerdo en cuál es la cuantía de la deuda, que yo escuché hoy a los señores de Comansa y hablan de volver a la retasación. Claro, eso nos volvería otra vez a una hoja de aprecio, a un juicio sin final. Bueno, yo creo que 63 millones de euros, alguien tiene que decir la Comansa que se olvide, porque además, por mucho que la interpretación que ellos hacen hoy en algún medio de comunicación diciendo, no, es que la jueza no se la razón, no se la da. Ustedes han firmado un convenio en el que reconocían una deuda de 29 millones de euros. Esa es la deuda. Y de ahí para abajo, porque evidentemente si la tenemos que pagar y no a efectos de un convenio, sino que la tenemos que pagar como tales, pues saben que hoy por hoy, dado el mercado inmobiliario, es menor. Pero hay una segunda pata, que es eso, es decir, alguien tendrá que explicar alguna vez, y yo no digo que sea mañana o pasado, y yo no digo que lo tenga que hacer la Fiscalía Anticorrupción que está investigando el tema, o el Tribunal de Cuentas, quién es, con nombres y apellidos, el responsable de que los ciudadanos de Oviedo nos veamos abocados a este procedimiento. Y eso se llama responsabilidad patrimonial, algo que os recuerdo que el Partido Socialista pidió ya en el mes de abril. Hombre, yo, por terminar, porque tampoco voy a aportar mucho más, ¿no? En relación con este tema, pienso que si partimos de la hipótesis, que parece la más lógica, puesto que no va a recurrir, de que ahí ya no va a haber parking en Uría, o al menos en esta forma, lo digo porque, hombre, el parking de las Canaleras está bastante lleno y con el tiempo más, pero bueno, está el de la Plaza de San Miguel y hay alguno más, pero bueno, que a lo mejor hay algún parking, pero en otro sitio distinto no hay. Bueno, está el de la Renfe, que también está cerca, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que si partimos de la hipótesis de que ahí ya no va a haber parking, lo que pienso y me parece es que lo mejor es que esto se resuelva lo antes posible, que puede ser, o lo que yo planteo la devolución, que bueno, se me ha ocurrido ahora. Si el antiguo propietario lo quiere, pues evidentemente se podría hacer. Lo que pasa es que no sé si a él le valdrá ahora una cosa de esta, porque el dinero que tiene pendiente, con el que le pueden dar, ¿quién le va a comprar eso por esa, vamos, de ninguna de las maneras? Entonces, pero si no, efectivamente, pues resolverlo de alguna forma para que, bueno, la corporación y sobre todo el equipo de gobierno y el propio alcalde, que fue el que inició todo esto, pues se queden, y los ciudadanos se queden un poco más tranquilos, pero a ver qué negociación, qué retasación se hace y a ver de qué forma se puede pagar, insisto, no con dinero contante insonante, porque no lo hay de ninguna de las maneras, pero sí mediante alguna permuta de terrenos, alguna cosa, porque es que otra solución en esas cantidades no acabo de verlo. No, la responsabilidad política es de quien es, pero la responsabilidad de la solución ya es de otros, de todos nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Y, claro, por eso os digo, lo importante es, o sea, pagar 63 millones de euros, da igual que sea a plazos o al contado, da igual que sea en especies o tal, para Oviedo es hipotecar generaciones enteras claro, sin inversiones en esta ciudad, ¿eh? Eso es así. Y pagar 20, o pagar 7, o pagar 10, es decir, pagar esas cantidades, teniendo en cuenta que una parte de ellas ya están abonadas en realidad, pues también es un problema, también tienes razón, aquí no hay más que lo que hay, pero no hipoteca a la ciudad durante mucho tiempo. Ahí es donde tenemos que trabajar en la solución y ahí es donde quiero ver a los que se sumaron a última hora de todo esto haciendo propuestas. Estaremos encantados,
pero desde luego nosotros tenemos esa hoja de ruta en ese sentido, ¿no? Responsabilidad frente a demagogia y sobre todo buscando soluciones frente a buscar líos, ¿no? Es decir, alguien tiene que pagar por esto, eso yo lo tengo claro, pero sí. Lo que más me importa ahora no es quién ni cuándo, lo que más me importa es qué es lo que tenemos que pagar. No, exactamente. Yo insisto en el sentido, bueno, porque luego hablaremos del tema de Asturias, lo que nos falta, ¿no? Todavía que se las trae. Entonces está uno un poco harto y cansado de ver lo que está pasando en esta región y lo que puede ocurrir más todavía. Entonces, concretamente en el Ayuntamiento de Oviedo, porque es a quien pertenece este caso concreto, que se resuelva de una vez lo mejor posible y que los plenos del ayuntamiento y demás, pues bueno, se discutan las cosas que hay que discutir y no estar otra vez entrando en temas que realmente al ciudadano le traen absolutamente sin cuidado, o al revés, o le pueden afectar muy negativamente, ¿no?, por los costes que pudiera tener. Bueno, cambiamos de asunto, aunque la primera pregunta que me gustaría plantearos es si creéis que esto está relacionado. ¿A qué atribuís? El próximo día 12 se va a llevar a cabo el debate de investidura del presidente del Principado. ¿A qué atribuís el cambio de pensamiento, de actuación del Partido Popular, que hasta ahora decía que nada de pacto y ahora dicen que pacto de gobierno o nada, que quieren incluso entrar con consejeros? ¿Tendrá esto que ver esa sentencia que se conocía el lunes con la rueda de prensa que Isabel Pérez Espinosa daba ese mismo día, cambiando de parecer aparentemente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿no es curioso que Izquierda Unida tenga que animaros al Partido Socialista a que presentéis candidato? Porque ha vuelto a insistir Izquierda Unida que anima al PSOE a que... Esas dos cuestiones para debatir ahora, si queréis. Yo te respondo a las dos con casi dos frases. Es decir, en el primer caso, yo no creo que tenga que ver necesariamente. Yo creo que el Foro Asturias y el PP en estos momentos, en su ánimo y análisis de direcciones, están no llegar a ningún acuerdo. Y están a intentar convencernos a todos que quieren hacerlo. Pero los dos, no solo en el Partido Popular, sino también en Foro Asturias. Y evidentemente, o sea, que no quieren llegar a un acuerdo. Yo estoy convencido, pero yo estoy convencido, y está convencido, yo creo que el 80% de la población. Y además no hay más que ver la postura que unos y otros toman, por ejemplo, en los municipios, ¿no? Y en ese tipo de cosas. Seguramente porque ambos miran a futuro, y seguramente porque creen que hay unas elecciones generales cerca, y porque seguramente creen que el Partido Popular, con todos los respetos, ahí voy a introducir una cosa que yo reconozco que es provocativa. El Partido Popular es un partido en Asturias que hace 4 días, en una de las agrupaciones más importantes, que es la de Gijón, desobedece lo que dice Eso es un partido. El Partido Popular es lo que hay en Oviedo, no hay otra cosa en el Partido Popular en este momento. Y supongo que legítimamente la gente del Partido Popular quiere que lo haya, quieren tener su propia marca, su propia idea y su propia historia. Entonces no es una cuestión de ideología, simplemente estratégicamente eso no conviene. Y lo que parece que pretende Cascos, que es este populismo de... no recuerdo qué expresión utiliza, ¿no? Transversalidad, ¿no? Es decir, yo no quiero que se me vea de derechas, porque ya se me ve bastante que soy de derechas. Quiero que se me vea como alguien capaz de estar con cualquiera en cualquier sitio. Y por lo tanto, eso nos aboca a que no va a haber ningún acuerdo. Más allá de lo que se dice por ahí, que probablemente sea cierto, que lo que le interese a Álvarez Cascos en realidad sea, pues más que gobernar Asturias. Había por ahí algún articulista que me interesó mucho, que decía algo así: cuando nadie quiere gobernar, ¿no? Probablemente pues condicionar la política del Partido Popular en un supuesto grupo parlamentario. Bien. Y sobre este asunto de Izquierda Unida, bueno, yo creo que aquí estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del juego de los espejos, ¿no? Es decir, vamos a parecer todos lo que no somos. Izquierda Unida hace 4 días, y lo decía ayer la Comisión Ejecutiva de la Federación con razón, ya le expresó claramente al Partido Socialista que en todo caso, pues se pueden presentarse o no presentarse, es algo que se puede hacer o no, e incluso se puede discutir, y yo sé que hay algún compañero del PSOE, pues que plantea, podía ser, pero ¿cómo se gobierna? ¿Con quién? ¿Y en qué términos? Y Izquierda Unida fueron los que dijeron, nosotros no, que os apoyamos, pero que estar en el gobierno, y todo eso con los diputados que en estos momentos tiene el Partido Socialista. Hombre, yo creo que el Partido Socialista tenía 2 opciones: una, arriesgarse a un gobierno
con dificultades para sacar cualquier política presupuestaria, cualquier tal, o decir, bien, reconozcamos que hemos perdido, perdido, ¿no? En realidad, el número de diputados, que es la aritmética que realmente funciona a la hora de configurar un gobierno, es el que es, que gobierne quien le toque. Y en esa segunda fase es en la que está el Partido Socialista, yo creo que con legitimidad. Pues es verdad que parece que nadie quiere gobernar. Vamos a ver, sí, yo si me permitís que me alargue un poquitín más, ¿no? Porque es un tema, yo insisto que a los ciudadanos les interesan los debates y la región, o en el caso del ayuntamiento, pero bueno, en estos momentos también les tiene que interesar mucho la formación de gobiernos, a ser posible estables, que lo que sea, y por lo tanto es sobre lo que, bueno, quienes nos dedicamos por lo menos a analizar la política, la vemos de esta forma. Yo es que el domingo ya sin falta escribí, y por lo tanto es un reciente artículo que tengo en mi blog, que he escrito sobre esta cuestión de cómo ha ido desarrollándose, sin entrar por qué en las elecciones ganó tal o cual, sino simplemente cómo se ha ido desarrollando la cuestión una vez que los resultados se han conocido, ¿no? Y en este caso concreto, de las 4 fuerzas políticas que tienen representación o van a tener, tienen en el Parlamento asturiano, empiezo por la izquierda. Izquierda Unida, realmente con sus 4 diputados, pues está ahí ofrecidos al PSOE. Insisto que con un seguidismo que siempre me ha desagradado personalmente, lo he explicado aquí muchísimas veces, porque es una fuerza política distinta y por lo tanto, bueno, podrá estar de acuerdo, pero tal, bueno, la que están armando en Extremadura, que poco más o menos que tal. Yo creo que eso tampoco no, pero es que a mí, yo realmente hay que evolucionar mucho en estas cosas, los términos derecha e izquierda, que yo también los utilizo en el propio escrito, pero es que ya me parece que después de 30 y tantos años de democracia, estas cosas ya, aquello pasó. Hemos conocido, yo por lo menos la extrema derecha, claro que la hemos conocido en España, no me refiero ya al franquismo, por supuesto, sino tuvimos allí aquel diputado al notario, ¿cómo se llama? Bueno, este que estuvo allí en el Parlamento y demás. Pero ahora ya las cosas se acercan. Tampoco para llegar a los límites a los que llega el señor Cascos diciendo que es el partido transversal y no sé cuántas historias, que eso es un poco, bueno, tiempos pasados de que somos de todo. No, no sois de todo, sois de lo que tal. Y además no sé por qué tienen vergüenza de decir somos de derecha o de centro derecha, que suena un poco mejor. No sé por qué esa vergüenza. Si los eres, pues lo eres. Y si eres de izquierdas o de centro izquierda, pues lo eres. Y tal. Y no hay que poner en estas cuestiones. Bueno, entonces, como digo, Izquierda Unida con sus 4, aparte del seguidismo, bueno, pues ahí está, se lo ha dicho el PSOE. El Partido Socialista, y lo he comentado ya antes de haber escrito esto hace muchas veces, que por cierto, también lo digo, y no porque esté un representante muy digno del Partido Socialista aquí, yo tengo mucho aprecio por Javier Fernández, compañero mío, y bueno, hasta cierto punto amigo, hace mucho tiempo que no hablamos, pero que me parece que sería un buen presidente del Principado. Y no lo digo por las siglas que representa, cuidado, no entro ni en eso, ni los consejeros que trae. Él personalmente, por su currículum, por su experiencia, etcétera, ¿no? También los haría Cascos, evidentemente, podría ser un buen presidente. No cito a los otros 2 porque no van a tener la posibilidad, solamente de los que son. Bueno, entonces en el Partido Socialista, yo ya he comentado aquí, al menos desde mi punto de vista, y me pareció verlo claramente, hizo una especie de retirada táctica, además muy sensata. Pues dijo, hombre, yo no he ganado las elecciones. Aunque ganó en voto popular, cuidado, que eso también en su momento lo puede vender muy bien mediáticamente. Yo he ganado en voto popular, luego la distribución no la ha habido, pero me retiro porque al fin y al cabo son otros los que han ganado. Entonces yo me quedo ahí en la reserva y yo no voy a presentar candidato. Es una retirada táctica excelente. Lo que no quita para que si en algún momento la derecha o el centro derecha no llegan a ponerse de acuerdo, digan, bueno, pues ¿y qué hacemos aquí? Entonces, bueno, pues con 24 horas antes lo presento. E inclusive, y se viene hablando también de ello, que hasta el propio Javier, que es una persona muy honrada en lo que dice y tal, no fuera ni siquiera el mismo a lo mejor el que se presentara. Ese hay que salirnos un poco de teatro de contexto, pero bueno, podría ser otro a lo mejor. Porque en el último término quiero decir que si la derecha no se pone de acuerdo, el FAC solo tiene 16. Que ahora hablaremos de él también, solo son 16. Y en cambio aquí podría ser 15 más 4, son 19, son más por lo menos, ¿no? Bien, es verdad que con una minoría, pues en fin, como fuera, yo no sé a dónde llegaríamos. Y entonces entramos ya en el tema del centro derecha. Vamos a ver, que Cascos ha ganado, es verdad, pero las posturas que está teniendo a mí me parece que no son, hombre, una persona que quiere ser presidente del Principado, que más o menos todo el mundo lo ha admitido que vaya a ser presidente, pues hombre, tendrás que congraciarte con la gente un poco, pero no entrando en los terrenos que estás entrando. Y en el caso concreto del Partido Popular, que están preocupados porque evidentemente quiere barrerlos, ¿no? Yo aquí hablo con toda libertad, además creo que está más claro, quiere acabar con ellos, porque es verdad que hay cuestiones... Y ellos lo saben. Que los llevan lo saben, y de tipo personal, y le voy un poco a la pregunta que decía por hacer esta pequeña introducción. Y yo ya comentaba, y no me resisto, me perdonaréis, en fin, quizá por la edad, en el sentido que, y lo he comentado muchas veces, y lo vuelvo a citar aquí, que en abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales en España, democráticas. Yo en aquel momento era secretario general de UCD. Y cito esto porque Cascos era el secretario general de aquello que se llamaba Coalición Democrática, el Partido de Fraga, no estaba, el Partido Popular no existía. Y en cuanto a que se conocen los resultados, la izquierda, PSOE, FSA,
Izquierda Unida inmediatamente, vamos, o Partido Comunista, que era entonces no había Izquierda Unida, inmediatamente, por la izquierda, tal y cual. Bueno, a mí digo que me molestó un poco, además lo reflejo aquí, porque yo, hombre, estando como estábamos en UCD, en un partido de centro, y además yo procedía de la socialdemocracia de Fernández Ordóñez, pues bueno, la verdad es que me hubiera gustado poder hablar, por lo menos con el Partido Socialista, con la FSA, que seguramente hubiéramos podido llegar en algún caso, en algunos municipios, pero bueno, las cosas son como son, la política hay que admitirla, y entonces realmente estuvimos negociando con Coalición Democrática, que era lo que teníamos. Y hombre, de la forma más ortodoxa, más simplista y más aritmética del mundo, pues realmente dijimos, donde tenéis más concejales se os vota y donde los tenemos nosotros nos votáis, y punto. ¿Y por qué vamos a tenernos con más divagaciones? Luego hubo algunos casos particulares, pero claro, son 78 municipios y pueden surgir algunos determinados problemas. Y bueno, en esto así salió el asunto. Y siempre cito muy concretamente el municipio de Oviedo, donde salió Luis Riera con los 2 votos de Coalición Democrática, los 14, aparte que luego pues fue un excelente alcalde, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, ya ha pasado también, esto es lo de los municipios, la Constitución ha sido un desastre, porque además es que al final los de Foro han votado a los del PP, y los del PP tal, salvo en el caso de Siero, prácticamente que yo recuerde. Luego entonces, ¿para qué tanta historia de que yo no sé qué y nosotros tal, no votáis y el otro no sé cuántos? Bueno, aparte del tema de Gijón, que podríamos alargarnos un poco más en él, que efectivamente, porque si Cascos llega a perder Gijón, hubiera sido una batalla perdida muy importante para él, enormemente importante. Hubiera perdido esa, ha perdido ya la de la Junta General, porque al final ha salido un presidente del PP, que ya lo digo aquí, coño, ¿y por qué no se lo dais vosotros directamente al PP y le hacéis presidente de la Junta? Lo que pasa es que también yo tengo mis dudas de que por qué el PSOE vota, porque claro, es verdad que al no tener mayoría, lo normal es que sea otro partido el que presida la Junta, cierto, pero ahora lo normal es que fuera el segundo y no el tercero, ¿no? Entonces ahí ha habido como yo digo aquí, cito la frase de Casablanca, ¿no? Pues el principio de una gran amistad a dos, entre tal. Seguramente no habrá nada. Nada que ver con la alcaldía de Gijón en cuanto a repercusiones, sí. Porque yo me pregunto cuánta gente que legítimamente se sienta conservadora o que quiera quitar a los socialistas de Gijón va a votar mañana al Partido Popular. ¿Para qué? Quiero decirte que ahí hay una situación estratégica también que yo no entiendo, efectivamente, como tú dices, a Cascos esa batalla era muy importante, sí. Y se la dio el Partido Popular en bandeja, o la gente del Partido Popular en Gijón, que me da igual, tampoco, de momento no le sancionó a nadie, ni echaron a nadie, es decir... No parece que vaya a ocurrir, además. Ni va a ocurrir. No, y vamos, yo concretamente, ya que cito lo de Gijón, y merece la pena, yo creo que merece la pena, lo digo, porque hubiera sido una batalla importantísima que podía haber perdido, que la ha ganado un poco de rebote, porque insisto, cuando tú has dicho efectivamente lo de la disciplina de partido, hombre, ya sabemos que a veces la disciplina se salta, pero bueno, te has referido a ella, claro, yo conocía muy bien los partidos por dentro perfectamente, y es verdad que la Junta Directiva del Partido Popular unos días antes dijo no vamos a apoyar, que no apoye nadie a los de FAC, ¿no? En ninguna parte. No, lo dijo incluso más bestialmente. Sí, a ninguna. No estamos dispuestos a permitir bien, que... Pero quiero decir además que, por hacerlo un poco más selectivo, en esa Junta Directiva, que es la gran Junta Directiva entre congresos, la que más de 200, de un montón de ellos, pero claro, en esos 200 hay 5, 6 o 7 que son los importantes. Entre ellos está el alcalde de Oviedo, está Gavino, no, pero está también la de Gijón. Y claro, si entre esos 5 o 6 más importantes dicen que sí, que unánimemente que estamos de acuerdo, y luego te saltas tal, el asunto pues claro, se puede llamar de cualquier cosa menos un partido. No, que es un problema que ya no es de disciplina del partido, porque lo haga el concejal de no sé qué municipio, el de Degaña, sí, o el de Cangas de Narcea, eso puede ocurrir. En los pueblos hay cuestiones pequeñas, por eso me refería yo antes, que saltan cuestiones personales de años. Incluso no hay un comportamiento electoral. Lo de Gijón es verdad a lo que te refieres, y es ciertamente por eso, pero es que esto no enlazo con lo que decía yo de Izquierda Unida. ¿Por qué van a votar al PP allí si tienen el otro? ¿Por qué no van a votar? Bueno, el famoso voto útil a tal, bueno, sería lo mismo. Pero en fin, por terminar con este asunto. Y entonces digo lo de la mesa del Principado, que ha sido de esa forma, yo, aunque tengan mis sospechas. ¿Qué está ocurriendo ahora ya con esto para el día 12 y lo esto? Pues yo es que lo veo francamente mal. Y entonces yo solamente hago dos posibilidades, que son las que yo veo en este momento, y una es que puede que gobierne, pero con sus 16 y punto. Porque el Partido Popular se va a abstener, además. Ahora hablaremos de que, bueno, por seguir un poco a la pregunta que hacías, realmente se va a abstener y nada más dice, oye, allí estás tú. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Pues yo ahí ya tengo mi duda, pues decir, bueno, como son los que más tienen, que siga. Que claro, con 3 partidos en contra y con 16, que es una minoría muy, muy pequeña, muy minoritaria, evidentemente esta región no da para nada y habrá que celebrar o convocará nuevas elecciones. Lo que pasa es que, claro, la mentalidad de Cascos, después de 40 años, vamos, desde que nació prácticamente metió en política, hay que entender un poco la mentalidad de él, ¿no? Y realmente no sé por qué actúa de esta forma.
Yo, que somos de la misma quinta, yo hubiera actuado de otra forma muy distinta, como digo, mucho más ortodoxa, y mucho más, en fin, condescendiente, mucho más tal. Y bueno, pues vamos a entendernos todos y yo voy a ser, y tengo que ceder esto y lo otro. Y ahora ya termino con lo de la coalición, para hablar sobre el asunto este. Tú dices lo de la coalición. Bueno, pues simplemente porque el Partido Popular está barajando posibilidades continuamente, y como bien hemos dicho, y Manuel Ángel lo sabe, ellos van a para el Partido Popular a cargárselo. Casco realmente quiere convertirse en una UPN, pero Navarra, no me refiero ya a otras del PNV. Bueno, que no lo sé, porque con la transversalidad yo ya le pregunté en cierto momento y le dije, ¿quieres? Pero dijo él que va a ser un partido regionalista, y claro, yo le pregunté de qué tipo URAS, tipo PNV, ya no sé exactamente a cuál. Aparte que bueno, son unas cuestiones que, hombre, que Cascos quiera ser regionalista, pues la verdad, una cosa es querer mucho a tu región y otra cosa es que tengas una idea regionalista que realmente ahora se convierte en nacionalista, además, poco más o menos. Entonces, vale, o esa posibilidad que verdaderamente no daría para nada, o si no la segunda posibilidad, insisto, que yo creo que está ahí, que a lo mejor la verdad es que de este tema del PSOE lo saben 4 o 5 nada más, ni siquiera no es que todos vosotros lo sepáis, que a lo mejor son 4 o 5 los que tienen preparado ese tema para en el último momento presentar candidato. Digo porque ese es un tema tan delicado que evidentemente todos están diciéndole, a lo mejor hay 3 o 4, o a lo mejor incluso están en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, están en ello, y que pudiera verdaderamente. De todas maneras, bien es verdad que esa solución también de ese gobierno en minoría, pues verdaderamente sería malo. Y el Partido Popular en el fondo diría, oye, mira, yo me he abstenido, porque es muy distinto abstenerse a tener que votar a favor o en contra, que ya ahí te marcas. No, yo simplemente me abstengo, como Cascos, no, o bueno, el partido de él no está de acuerdo con lo que estamos hablando, y entonces ahora le han puesto, pues bueno, le han dicho, ahora gobierno de coalición, a ver qué opinas, ¿no? Así va funcionando. Las condiciones que se imponen ayer son imposibles de cumplir. No, exacto. Es decir, primero quiero consejerías y además quiero que el foro apoye en este momento, ¿eh? No, en este momento digo, con la sentencia en las manos, ¿vale? A Gabino Lorenzo Oviedo. Bueno, hombre, a ver. Por eso te decía yo, pero, si no es que, quiero decirte, algún partido que aspira a ser nuevo, a liderar tal, va a apoyar lo viejo. Bueno, y aparte, más allá de todo ese morbo sobre las relaciones entre Gabino y tal, que además tiene mucho que ver con sus votantes. Yo hoy vi un análisis por ahí en un medio de comunicación que es cierto, en realidad, a manos de quien pierde la mayoría, Gabino Lorenzo Oviedo, es en manos de eso que familiarmente llamamos el Ovidín del alma. El comportamiento de los barrios, que siempre fueron más de izquierdas, menos de Gabino, es el mismo que en toda España, el mismo. Es decir, al PSOE no van a votar sus votantes y el PP gana. Pero en el centro de Oviedo arrasa Foro. Entonces, el señor de derechas, que se siente de derechas, porque tú hablas de las ideologías, bueno, sí. Bien, pero hay gente que todavía se siente de una determinada manera y que tiene su tradición. El señor de derechas encontró la manera de castigar a su partido de derechas. Porque claro, dices tú, hombre, si resulta que todo el programa del señor González de Mesas es lo de Villa Madalena y tal, ¿por qué la gente no votó al PSOE? ¿Por qué no votó al PSOE, que fue quien peleó sobre esto? Porque son de derechas. Las ideologías influyen. Pero también te voy a decir una cosa sobre eso. Es verdad que los márgenes ya no son tan marcados como yo en eso estoy de acuerdo. Pero también es verdad, y hagamos caso a algunos mensajes que nos llegan del 15M, ¿no? La gente necesita saber valores. Y yo, por ejemplo, en la posición de mi partido con respecto a la Junta, la defiendo y repito, tácticamente puede ocurrir algo que la cambie, pues seguramente, pero para eso tenemos dirigentes, para que valoren en cada momento. No se puede hacer un referéndum sobre todo en cada momento. Pero yo que defiendo sobre la posibilidad de gobernar en una situación muy difícil, o la posibilidad de ser nosotros, en este momento, cuando la imagen de los políticos está como está, cuando es tan difícil destacar no las diferencias, sino los valores de cada cual, porque es verdad, ¿por qué la gente tiene que esconder que es de derechas? Este rollo del, perdón por lo de rollo, pero este asunto de ahora somos nacionalistas, como decía Johnson, aquello de que al final la patria es el último refugio de los miserables, es decir, bueno, no, cualquiera puede coger una bandera, ¿vale? Cualquiera. Pero exactamente tú qué vas a hacer con la educación, con la sanidad, con la... de eso yo no voy a hablar a cascos todavía. No, pero escucha. Pero bien. me quedo y termino con es necesario que la gente sepa quiénes somos. Y nosotros somos los únicos que podemos decir, de izquierdas, pasa algo.
No, yo soy un matiz, no sé, luego seguimos la discusión si quieres sobre yo soy un matiz, que cuando he hablado de derecha e izquierda, ya sé que es la forma más fácil de identificar, y además es verdad que hay gente, que es de derecha, lo he dicho antes, que lo sea, y de izquierda sí lo es. Lo que pasa es que en los momentos actuales, lo que a mí más me desagrada, después de haber observado 30 y tantos años la política democrática española, es que se utilice de forma peyorativa los términos de derecha e izquierda, y me explico. Vuestro secretario de organización de la FSA dijo, cuando el FAC, que eran de la extrema derecha. Oiga, por favor. Un secretario de organización no puede decir esas cosas. Y además hay que llamarle al orden públicamente. Y vuestro querido amigo Rubalcaba, cuando dijo a aquel diputado en sede parlamentaria, y le dijo, vaya usted a las televisiones de extrema derecha, por favor. Entonces, eso es a lo que yo me estoy refiriendo. O al término derechona, ahora le están poniendo el término la izquierdona, ¿no? Es decir, me desagrada enormemente porque no la hay. Aparte... que llamó perroflautas a los que se están manifestando. Bueno, pero que también, pero digo que no me gustan esos términos, porque además... Hay que ver mucho también los personalismos, porque claro, yo tengo aquí apuntada a mucha gente del Partido Socialista ahora mismo, pues tipo Bon, en fin, y muchos más, que en fin, si son la izquierda de este país, yo no sé en qué sentido son la izquierda, porque claro, así cualquiera, ¿no? Podríamos hablarlo. Y también del otro lado, y ojo, y gente del Partido Popular de la derecha están haciendo magníficas actuaciones sociales, que no cabe la menor duda. Luego entonces, dejémoslo en ese termo y no vayamos a meternos, en fin, en sentido peyorativo, como digo, de lanzar la derecha contra la izquierda, que ya no lo es. Que por cierto, alguien del Partido Socialista en Madrid ha reconocido ya que eso ya no vale, o sea, hablar de la derecha ya no vale, menos mal que ya no vale, ¿no? O sea, hay que hablar de ideas y hay que hablar de otras. Era la matización, no era... Ya veremos de qué ideología es caso, todavía no empezó a gobernar. Bueno, vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a ver eso, no sé si eso, pero otras cosas sí, se lo aseguro, otros temas. Será en unos instantes. Tenemos temas, sí. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes después de esa pausa publicitaria. He de reconocer que hoy muy tristes porque el número de ricos en España cada vez es menor. Antes llegábamos a los 7.000 casi, ya no llegamos ni a 6.900, 6.829. Son los contribuyentes que ganan más de 600.000 euros. Ni 7.000 personas ganan ya en España los 600.000 euros al año. ¿Dónde vamos a ir a parar? Estamos compungidos por esta noticia. No sé si esto lo va a arreglar Rubalcaba. Desde luego lo del empleo checa dice que sí, porque tiene la fórmula, por lo menos sabe lo que tiene que hacer para crear empleo. No deja de ser llamativa esta frase, ¿no?, del químico Alfredo P. Rubalcaba. Hombre, no deja de ser llamativa y verdaderamente chocante, por no decir indignante, que es la palabra que ahora se utiliza mucho. Yo quizá, Manuel Ángel, lo siento, pero en fin, mi opinión que tengo en estos momentos de los dirigentes es la que es, ¿no? Cuando toque a otros dirigentes hablaremos de ella, pero en este momento, y salvo mucha cantidad de concejales como vosotros que trabajáis toda la vida y por haber y que, bueno, hacéis tal, pero vamos, lo otro verdaderamente, esto que se está haciendo en España no tiene nombre. Yo comentaba también, porque claro, mucha de la historia hay que echar marcha atrás y ver un poco qué pasaba. Cuando un señor que se llamaba Adolfo Suárez, le hacen aquel cerco famoso, y eso podríamos hablar de ello, pero él sale en televisión cierto día y cuenta, y vamos, y da el famoso discurso en el que dice: yo me retiro como presidente, dimito como presidente del gobierno, porque no quiero que en España vuelvan a ocurrir, etcétera, etcétera. Es una cosa que ha salido cantidad en televisión. Quiero decir que él no va y dice, bueno, yo ya no me voy a presentar, no. Él dice, yo dejo de ser presidente, ceso. Y inmediatamente el partido toma cartas en el asunto y entonces se pone a Calvo Sotelo, que fue el segundo presidente, que además va a coincidir la sesión de investidura con el famoso 23F, justo en aquel momento, lo digo porque es notorio y tal. Y este hombre también, y siguiendo en eso, no voy a hablar de más gente, porque sí tengo mucha admiración por Felipe González y también por Aznar, dígase lo que se quiere, Irak aparte. No tiene nada que ver, que hemos tenido unos grandísimos presidentes, desde luego, por suerte, en España. Y digo lo de Calvo Sotelo, también me parece importante, porque este hombre, cuando se celebra en España el Mundial de 1982, que va a jugar Italia con Alemania, me parece que era el segundo, en el Bernabéu se celebra, bueno, aquí tuvimos el Mundial también en Asturias, por cierto, traído un poco por aquel ministro de Trabajo que teníamos entonces, tanto en Oviedo como en Gijón. Y bueno, pues entonces este hombre está en el palco del Bernabéu en la final y estaba Sandro Pertini, que era el presidente de la República Italiana. Y Sandro Pertini le dijo: Leopoldo, me dicen que has convocado elecciones anticipadamente, se había convocado las generales para el mes de octubre, el famoso mes de octubre aquella. Y le dijo, sí, dijo, bueno, pero las vas a ganar. Y dijo Leopoldo Calvo, no, los voy a perder casi seguro. Y entonces le dijo Sandro Pertini, bueno, entonces ¿para qué las convocas, no?, si las vas a perder? Bueno, aquí puede haber las dos lecturas. Una la de decir, bueno, qué político más tonto que convoca elecciones anticipadamente y las va a perder, pero también el político estadista sensato que dice, este país no hay quien lo aguante, porque estaba decaído completamente. Había un partido que era el Partido Socialista en auge en aquel momento, y bueno, pues este hombre lo que hace es sensata y como un estadista hace es convocarles adelantamente.
importantes. Y eso evidentemente viene muy bien porque luego el Partido Socialista es cuando va a ganar con los famosos 10 millones de votos arrolladoramente, gana aquellas elecciones, y bueno, pues gobierna un partido que además socialista, no digamos nada, fíjate qué va a hacer, que lo hizo todo lo mejor que pudo y supo, también con sus problemas. Entonces quiero decir que lo de Zapatero no hay quien lo entienda porque da pena verlo ya por el Parlamento y por todos lados yendo a los sitios donde no consta, o sea, está totalmente sin saber de qué funciona. Y en el caso de Rubalcaba, hombre, lo que no se puede tener son 4 cargos en este momento, es vicepresidente del gobierno, es decir, que coordina todo el gobierno, eso debe dar algo de trabajo, digo yo, y que hace además de presidente cuando el otro está fuera, ojalá se quedara un poco allí hasta dentro de 1 año o 2, pero en fin, quedara. Pero además de eso, el ministro del Interior, creo que es un ministerio que me parece que tiene cierta importancia, el Ministerio del Interior, debe tenerla bastante, y además es el portavoz del gobierno, así que también tiene que salir en la rueda de prensa, pero es que además es el candidato ya del Partido Socialista, con unas primarias un tanto extrañas, pero también está ahí. Entonces, bueno, yo creo que lo que decentemente tenía que hacer es dejar de una vez todo, dedicarse al otro tema, y no andar por ahí paseándose con los Phantom para arriba y para abajo, hombre, ya sé que él, ni siquiera a Felipe González le hizo caso cuando le dijo Felipe, dimite lo antes posible. No hace falta, yo ya sé lo que tengo que hacer. Siempre sabe lo que tiene que hacer. Y en el tema concreto, digo antes ese preámbulo que me viene, en fin, para que Manuel Ángel me conteste ofendido probablemente, pero en fin, es así lo creo. En lo que decías del otro hombre, esto ya es de vergüenza, por no decir de chiste. Porque este hombre no es un socialista cualquiera que ha estado en el partido, bueno, y que de repente sale y dice, yo creo que tengo la fórmula, bueno, pues vale, un señor ahí, vale. No, es que este lleva 7 años en el gobierno de Zapatero, los 7 años. Un gobierno que ha llevado a lo que ha llevado y la situación en la que nos encontramos, por el paro no digamos, ¿no? Y entonces resulta que él tiene la fórmula. Oiga, pero lo suyo es casi de cárcel, hombre, porque si usted sabe la fórmula, ¿cómo no la han aplicado antiguamente? En fin, creo que las cosas son... Salvo que, claro, yo sí tengo claro que hay algunos personajes, como Rubalcaba, que tratan a los españoles como idiotas perdidos. Es decir, realmente les cuento unas batallas aquí y ya tal, como soy muy listo, que no me parece tan listo como luego comentaré. Te dejo... Ahí queda eso. Ahí queda. Como antes me recordaba, Checa, a qué infancia mía, bueno, infancia es que la veo muy lejos, lo siento, de Juventudes Socialistas. Debo recordar que incluso antes de estar en Juventudes Socialistas, yo formé parte de un movimiento, empecé siendo un dirigente estudiantil en realidad, ¿no? De un movimiento pues parecido, no igual, pero parecido al 15M. De ahí surgieron algunos cuadros políticos, casi todos de izquierdas, por cierto, que fueron las movilizaciones estudiantiles del año 87, que se hacían además contra un gobierno socialista. Y aquellas movilizaciones que tenían la misma lógica que el 15M, por eso las comparo, no por hacer ninguna otra relación, queríamos todo y ya, porque nos correspondía, porque decíamos que esta generación no tenía futuro y todo eso. Y recuerdo que había un señor en el gobierno, solo uno, que de aquella no estaba en el gobierno, era el secretario de Estado de Educación, era el que teníamos que ir a hablar con él, bueno, digamos, los representantes de los estudiantes para negociar aquellas cosas que tenían que ver con becas y tal, que empezó diciendo, yo entiendo lo que queréis, esto es lo que queréis. Y bueno, ahí se acabaron. Aquel señor se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo tanto, aunque solo sea por historia, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dice que sabe lo que tiene que hacer en un momento determinado, incluso a Felipe, hagámosle un poco de caso, igual lo sabe. Sobre el asunto del empleo seguramente no hay fórmulas mágicas y seguramente la expresión de Pérez Rubalcaba no tenía nada que ver con eso, ¿no? Lo que sí es necesario es explicar a la gente, estamos en una crisis que no vamos a engañarnos, es una de las crisis más graves desde hace muchísimo tiempo. Y sobre todo me importa menos el número de ricos que desaparezcan, bueno, lo siento, sobre todo me importa el número de parados que aparecen, ¿no? Pero tiene un problema esta crisis, porque vivimos otra, ¿verdad, Checa? La del petróleo y otras parecidas, donde también, por ejemplo, algunas generaciones parecíamos abocados pues a no trabajar nunca. Y de hecho, en realidad prácticamente fue así, porque se acabaron aquí los trabajos fijos y todo ese tipo de cosas. Ahí también hubo... el problema de esta es que además tiene muy difícil explicación, es decir, la gente quiere saber por qué estamos en estas. Hace poco había un dirigente político que decía, casi hemos retrocedido un siglo, hombre, creo que es una exageración, pero algunos años sí en cuanto a nivel de vida de la gente. Y no sabemos por qué, quién fue el culpable, por qué, no quién fue el culpable, que también se puede decir, coño, pero sobre todo por qué, cuáles son los elementos que hicieron de aquel país feliz de Aznar, todo va bien,
con aquellos constructores que construían y todo, de repente, pues que no en España, sino en el mundo entero, pues de repente haya pasado eso. Y seguramente la fórmula, que no, repito, no existe ninguna que no se haya puesto en marcha, no existe ninguna que sea mágica, pasa por explicar cuál es la lógica de cómo afrontamos, por lo menos algunos, en lo que queda. Y yo creo que eso es lo que va a hacer Rubalcaba, y tengo la sensación que lo va a hacer bien, porque, vamos a ver, de monjes al margen, ¿no? Y es decir, es muy fácil hacer leña de los árboles caídos. Hoy puedo venir yo aquí y hablar de Gabino Lorenzo, que también es un árbol caído, pero estamos hablando... Vamos a ver, Angela Merkel, el otro día se presentó su partido a unas elecciones en un Länder alemán, y quedaron los terceros del partido de Angela Merkel. No digo nada de Sarkozy, no digo nada de Berlusconi, que también hace poco unas elecciones, bueno, fueron barridos por la oposición. Es normal y lógico que cualquier dirigente que en estos momentos está al frente de un gobierno con una crisis de esta magnitud, que es incapaz de explicar nadie, empezando por los economistas, que no es capaz de explicar nadie, porque se puede achacar a Zapatero, él ya lo ha reconocido en público, ¿no? Me equivoqué al no valorar la importancia, bueno, ni tú ni los demás, pero bueno, él también, que era el presidente de nuestro... Es normal que la gente diga, ¿y quién nos manda? ¿Y qué está haciendo el que nos manda? Y es normal que en estos momentos pues la gente no solo esté enfadada, sino que los niveles de popularidad de los dirigentes que gobiernan, sean del partido que sean, nos gusten más o nos gusten menos, sean más eficaces o menos, porque vamos, si tiene que acabar la crisis con Berlusconi, perdón, pero Berlusconi ya era Berlusconi, digo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí, que es una cosa táctica, dices, bueno, no lo sé si es táctica o no, pero aquí el presidente, el que se siente responsable, el que hacemos todos responsable porque es nuestro presidente, ha dicho que él no sigue, que él va a impulsar una serie de reformas en las que cree, él y su gobierno, entre los que está Rubalcaba, en las que cree que van a ser soluciones que puedan resolver los grandes elementos que configuran esta crisis, pero que él ya no le toca liderar lo siguiente. Bueno, por lo menos reconozcamos ese elemento de honestidad. Estoy en Oviedo, Bueno, estoy en Oviedo, quiero decirte que no todos tienen ese elemento de honestidad. Lo ha dicho él, no, que Rajoy ya sé que pide elecciones todos los días, porque todas las culpas es de Zapatero, incluso de Rubalcaba, que he leído por ahí en algún sitio de esos que no son de extrema derecha checa, que dicen que Rubalcaba inspiró el movimiento 15M. Sí, seguramente será un malvado. Yo lo que digo, y lo aporto como tal, es... creo que sí sabe dónde quiere llegar, y que además asume una responsabilidad que, por cierto, no es verdad, no es candidato todavía, falta un comité federal, no es... Bueno, cuando ocurran esos procesos, pues él tomará las decisiones que tome, pero no creo que sea un problema de tiempo, Checa, no es un problema del tiempo que necesite, no. En todo caso, cuando lo haga, lo veremos, y lo asume sabiendo que en estos momentos todas las encuestas dan a sus rivales 13 puntos. Oiga, perdone, es que es mucho más fácil ser candidato con primarias o sin primarias cuando las encuestas dicen lo contrario. Así que ese nivel de compromiso de decir, bueno, pues yo quiero tirar por esto, sabiendo que puedo estrellarme, que además puedo estrellarme después de no necesitar demostrar casi nada, porque la trayectoria de Rubalcaba se remonta cuando yo era joven, como acabo de contar, o sea que imaginaros, pues me parece que tiene un nivel de compromiso, por lo menos con lo suyo, con su partido, con su gente, que, bueno, yo valoraría, yo por lo menos aprecio. Y si hubiese unas primarias con 3 candidatos, yo votaría a Rubalcaba. Y ni siquiera quiero saber quiénes son los otros 2. Sería muy gordo, ¿no? Porque si no sabes quiénes son los otros 2, quién sabe. Me da igual. Es no el candidato que en estos... Que bueno, yo creo que... Mira, Manuel Ángel, vamos a ver. Y además voy a ser rapidísimo. Yo ya lo he comentado muchísimas veces. Además está escrito. No me refiero, digo que lo he escrito. Y además de alguna forma mi pasado más o menos lo conoces. Con lo cual yo realmente estoy hablando de lo que estoy viendo en estos momentos y durante años como observador simplemente. Yo no quiero hacer, como dices, leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque sois muchos de vosotros, muchos miles de socialistas, que sois gente que trabajáis muy bien, que os he conocido, no es que ahora me lo estoy yo inventando. Y aquí, y no te digo nada, en la cuenca minera, que claro, el conocer la cuenca minera, el socialismo, pues bueno, en fin, imprime carácter que decíamos antiguamente, ¿no? Ahora, bien,
como quizá porque yo no estoy metido en política hace muchos años, vamos, en sentido activo del tener esto, yo no tengo la dialéctica que tenéis quienes estáis en los partidos, y no hablo solo de ti, hablo también de mucha gente del Partido Popular que conozco, de Izquierda Unida que conozco a muchos también, a uno con tertulio que viene aquí con frecuencia, ¿no? Que también tengo unas peloteras con él, porque bueno, son a lo mejor, entonces esa dialéctica no es la misma, y yo no utilizo, aunque lo has dejado caer otra vez, lo de la extrema derecha. Yo suelo ver los debates en casi todas las televisiones, vamos, haciendo mi tapping para verla, y hay de derechas y de izquierdas, que las hay. Algunas un poco más centradas, llevan con tertulios de un lado y del otro, pero realmente ninguna es de extrema derecha ni ninguna es de extrema izquierda, porque podríamos citar alguna también, la del rojo esa y tal, una al rojo vivo, que en fin, cosa fina, ¿no? Pero bueno, no me meto o sea, no me gustan esas definiciones. No, si no tiene nada de malo. Bueno, en el otro tema que estabas hablando, muy brevemente, dices que la crisis, esto es una cosa, bueno, que ha venido del más allá, de las galaxias. No, del más allá no. Vamos a ver, está también, lo tengo escrito, varios artículos ahí, y además es una cosa que está bastante definida. Es verdad que hay una crisis financiera mundial, pero luego va a afectar la crisis económica real a cada país en lo suyo. España tenía su modelo productivo muy malo, que es verdad, pero que podían haber dejado algo, que no digo que no, eso pero... no tuvo culpa Aznar, checa, ¿no? No, a ver, que yo Vale, no digo que no tuviera culpa o la dejara de tener. No, lo que sí digo es que son 6 años, 7 años, en los cuales no se hizo nada en cambiar el modelo productivo para eso. Porque podríamos hablar de más. Hablas de las reformas que dice que va a hacer... Después de 7 años, ¿pero qué reformas estamos haciendo, hombre? Si cada vez los índices de paro van a ser y siguen siendo mayores. La reforma energética no se ha hecho absolutamente nada. La reforma de las cajas, vamos, del sistema financiero, ese maravilloso sistema financiero que teníamos. Estos son todo palabras de Zapatero, etcétera, etcétera. Hombre, que se marche de una vez, porque no está haciendo nada más que mucho daño, que convoque elecciones generales. Tú has dicho antes que Merkel, en estos casos, es verdad que ha perdido en 1 o 2 landes, cierto. Compara eso con los 14 landes españoles que acaba de perder el Partido Socialista hace 4 días. Y los municipios y demás. Es decir, que el Partido Socialista nunca en su vida ha tenido un desastre de resultados como esta vez, donde se queda con el País Vasco y en la forma en la que está, y a lo mejor lo de Asturias, si es que cuadra, que bueno, digo, podría ser, porque es que ver un mapa azul completamente como está viendo, bueno, Andalucía no todavía, etcétera, todo lo demás, hombre, no es comparable lo de Merkel con lo de tal. Entonces esto quiere decir que los ciudadanos están más que hartos, no del Partido Socialista, que las siglas son sagradas, y yo las respeto siempre, y las ideologías también, porque también, si me permites, he llegado al criterio de que las distintas ideologías pueden ser todas buenas según si se apliquen a unos momentos o a otros. No hay superioridad de ideologías de unas sobre otras. Lo que pasa es que unos nos vamos además a unas ideologías y otros a otras, pues simplemente porque por experiencia, por estudios, por lo que sea, nos gustan más u otras. Pero yo no me estoy metiendo con las ideologías, con los partidos de libre, que son todos, sus siglas son muy sagradas, pero sí con las personas que dirigen los partidos en cada momento. Y la dirección del Partido Socialista ha sido un desastre durante los 7 años que llevamos. Y el señor que van de candidato, que bueno, no está nombrado ahora, no, hombre, hacéis unos razonamientos que la verdad, por favor, o sea, no está nombrado todavía, es verdad, pero que lo va a nombrar el Comité Federal, que fue el que ya lo nombró en su momento, porque vamos, en el fondo fue el que lo nombró, que no les han dado las listas a los 3 que se querían presentar, que no tienen. Que tú dices, antes te definiste como pantomima las primarias o algo así. Es una pantomima total y absoluta. También tengo un artículo pues como nosotros no creemos eso, pues resulta que las primarias se abren, se convocan y se cierran. Y luego, a partir de ahí, pues a lo mejor Rubalcaba se queda en... Pero, que me da igual, pero digo que... Por favor, no, mira, no hablemos de las primarias. Yo además es que te digo también que lo tengo escrito, ya lo he comentado alguna vez. Yo he dicho que las primarias deberían de estar en todos los partidos políticos obligatoriamente, pero si es posible que no las utilicen. Fíjate, ¿cómo quieres que te lo diga más claro? Si es digo que no las utilicen, que se pongan de acuerdo, porque las primarias conllevan lo que conllevan. Y el ejemplo máximo es el Partido Socialista, desde Borrell, que pasó lo que pasó, etcétera, etcétera. Además, lo de Borrell te acordarás, porque votamos en aquel momento el tema de Borrell, que salió con lo que salió, pero al final no lo diré. Bueno, entonces quiero decir que con esto, es verdaderamente, si no fuera tan serio el asunto, que todo un Rubalcaba, que dicen que es tan listo, que yo no lo considero nada tan listo, que habla de que arregla el paro, que va a arreglar también todos los temas de Bildu y demás, todos los temas terroristas los va a arreglar todo lo que pueda. Yo creo que al final, porque bueno, seguiría hablando de ese tema, me tiene bastante indignado el tema de estas personas, que creo que en el Partido Socialista hay gente muy sensata que podría hacerlo, y termino solamente con esto. Una cosa es la legalidad de la cuestión, y evidentemente legalmente Zapatero puede seguir de presidente hasta los meses que quedan, otra cosa es el otro, y eso no lo discuto, pero una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad. Y no tienen legitimidad ninguno de los dos para hacer lo que hacen en este momento. Digo legitimidad porque las elecciones, las elecciones hace poco lo acaban de decir, entre otras cosas. Y termino.
yo les diría a los dos, y a lo mejor van a acabar Zapatero y Rubalcaba, van a acabar en la Puerta del Sol con una tienda de campaña indignándose también allí, de indignados más, pero ¿contra quién se van a indignar? Contra sí mismos, sacar una pancarta, estamos indignados contra nosotros mismos, porque verdaderamente lo del paro es una cosa que ya no se sostiene, y que vamos a ir al desastre más absoluto, y que no se ha hecho absolutamente nada, porque todas estas reformas que dicen que tal, ahora, bueno, y ya el meterse con la banca ya es de chiste, ahora, que se meten ahora con la banca, cuando han estado dándoles millones y millones, etcétera, etcétera, todo lo que es conocido, a los temas de la banca, no digamos nada a las cajas de ahorros, que tienen ahí muchos dirigentes, entre ellos socialistas en algún caso, como Castilla-La Mancha, que verdaderamente no lo es. En fin, a mí me parece que lo mejor que pueden hacer es dejar uno su cargo de presidente y convocar elecciones, y el otro dedicarse, si se va a ser el candidato, pues dedicarse a intentar arreglar el no sé qué, y a ver qué nos va a contar de cómo va a arreglar ahora lo del paro, porque no, tendrá que contarlo, a ver cuando nos lo cuente ya. ¿En qué periódico entras? ¿En uno de broma o en otro de serio? Vamos, no sé dónde entrar, ¿no? Siguiendo tu ejemplo, la tienda de campaña la recojo, te veo indignado, bien. Sí. Pero también, y todos, pero entre toda la gente que es crítica con Zapatero, me da la impresión de que el propio Zapatero también, porque ha decidido, yo no sigo, creo que tengo que hacer esto, lo cree, además le votamos para que hiciese lo que creyesen, sobre todo, lo creo, y lo voy a hacer, pero evidentemente yo no voy a seguir, yo no soy el futuro. Eso lo dice un tipo que no tiene 50 años todavía, ojo, que aquí vino un señor con 60 y pico a reformarnos a todos, en Asturias, que es nuevo, o sea, quiero decirte, bien, sobre los 7 años, tremendo. La historia se puede escribir como se quiera, y seguramente el final de la historia, pues esto es como de Felipe González, ahora es un gran presidente. Yo me acuerdo lo que se decía en los momentos previos a que marchase, bueno, pues el GAL, no sé qué, la corrupción, todo era tremendo. Ahora mismo todo el mundo dice, joder, qué gran presidencia, qué gran presidente. Solo te digo que Zapatero, que por cierto surge de unas primarias, de esa pantomima, pero había 4, gana por poco. Sí, 8 votos, sí. 8 votos, una cosa así. Sí. Se enfrenta a un Partido Popular en mayoría absoluta, que me parece que le daban las encuestas unos 13 puntos, los mismos que les dan ahora, de ventaja, y les gana. Sí, pero cuéntalo todo. Sí. Y les gana. Cuéntalo todo, porque claro, es que si no... Y les gana, no, y si quieres, pero eso si la gente que nos ve ya está pensando que lo cuentes todo, porque claro, dejarlo así... Pero incluso si quieres Hay lo cuento... estos días en Telecinco. Sí, claro. Pero incluso si quieres lo cuento todo. Pero incluso si quieres lo cuento todo. 13 puntos que eran una semana antes 7. Y 2 días antes era ninguno, ¿vale? Y luego pasó lo que pasó, cierto es. Vale, eso ocurre, y ocurre en una legislatura en donde, bueno, hay una serie de derechos civiles que están sobre la mesa, que todavía existen, que no los quitó nadie, y que ya nadie recuerda, porque ahora, evidentemente, lo que nos importa a todos es la situación terrible en la que estamos. Situación terrible en la que Zapatero tiene la responsabilidad de ser nuestro presidente, seguramente, y digo que lo habrá analizado también cuando toma esas decisiones, seguramente de no haber visto la crisis a tiempo, seguramente de no haber tomado las medidas a tiempo. El propio Rubalcaba lo decía el otro día. ¿Qué es lo que hicimos mal?, le preguntaba un periodista, y él decía, no haber hecho determinadas cosas hace 7, no hace 2 meses. ¿De acuerdo? Todos esos errores son ciertos. Y así los ve el partido, los ve Zapatero. Ahora bien, dicho esto, me parece a mí que la crisis no la generó Zapatero, creo. No, bueno, no voy a contestar más, porque la verdad es que... Nos tiraríamos un... No, tiramos nada más que, bueno, me parece que el tema, por lo menos desde mi punto de vista y de muchos españoles, está muy claro, de que, e insisto, y esto me parece fundamental, que no me meto jamás con ninguna siglas, que son todas muy decentes y muy respetables. No, porque a veces da la impresión de que no, es que es de derechas, es de izquierda. No. Estoy hablando de personas concretas que, desgraciadamente, como en un equipo de fútbol, pues, en fin, lo que le pasa al Real Oviedo le lleva pasando años, pues es por las personas, no por el club, que evidentemente es muy decente. Que nos quedan 2 minutillos. Lo último que queráis decir sobre la SGAE. ¿Cómo vamos a acabar el debate sin hablar de la Sociedad General de Autores? En fin, que eso es otra. Hoy se han quedado mudos. Esta mañana ha convocado una rueda de prensa, luego la han desconvocado, y lo último, justo antes de entrar al debate, que leían los medios de comunicación, es que van a crear una comisión gestora, parece ser, ¿no? Y que van a iniciar una investigación interna para ver. Pero bueno, empiezan a reconocer, aunque en principio no era así, empiezan a reconocer que algo turbio había aquí, ¿no? Por lo menos por parte de uno de los individuos, y no directamente del presidente de esta sociedad general. Yo, salvando las distancias, que no tiene nada que ver, porque lo del PSOE son errores políticos y esto es otra cosa, que tiene otro calificativo muy diferente, evidentemente, pues es lo mismo, no han visto lo que pasaba tampoco, no se han enterado de nada, y ahora de repente hay una desviación de fondos
pues tremenda, de muchos miles de millones de euros, que ya digo que yo cuando hablo de miles de millones de euros me pierdo, es que realmente yo soy de los de millones, de pesetas, y entonces todavía entiendo, claro, ya millones, bueno, pero es que es tremendo lo que se intenta realmente desviar, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Y claro, la verdad es que además, como este hombre, bueno, y la tal es una de las cosas más odiadas en España, yo creo que si hiciera un estudio verdaderamente, está odiada, y curiosamente está muy odiada cuando tienen su razón, ¿eh? Ojo, tienen su razón, porque evidentemente el trabajo intelectual, pues también hay que tal igual. Lo que pasa es que, claro, han ido en unas circunstancias donde vaya y te cobran, pues hasta, yo qué sé, en un bautismo, no sé, que te cobran por cualquier cosa. ¿Por tener la radio puesta? Por tener la radio puesta, cosa, claro, ya esto ya es una cosa que es verdaderamente exagerada, ¿no? Y además los ves con palacetes también por todos lados comprándolos, y el otro que se mete una jubilación de estas de supermillonaria, y oiga, pues tampoco es así, ¿no? Si me permitís un pequeño chiste que me contaron esta mañana, es que me hizo mucha gracia, que alguien me decía que probablemente todo esto en realidad es un truco, se trata de infiltrar a la gente de las GAE en la cárcel, porque como hay hilo musical... cobramos derechos. Bueno, puede ser. Bueno, librando un poco esta cosa, es decir, bien, y evidentemente para eso está la justicia, y efectivamente pues el que haya hecho algo mal tiene que pagar por ello. Esto aquí los políticos al parecer no son los únicos, es decir, esto es una sociedad que seguramente, pues por lo que parece, claro, es que llega un momento en el que hay una cierta impunidad con respecto a unas cosas. Un señor monta una empresa, pero es que es directivo de... Bueno, y por lo tanto, efectivamente, yo creo que lo que sí me disgustaría, porque es verdad que las GAES como tal, como sociedad, y algunas de las cosas que se plantearon, yo recuerdo alguna discusión aquí en la SOF, en Oviedo, eran bastante poco razonables, que los pobres de la banda de música también tuviesen que pagar por una música, bueno, pero que se confundiese eso con lo que es el fin último, es decir, la política más o menos agresiva, que yo ni la discuto, ni la defiendo, ni la dejo de defender, en el cobro de derechos de autor que emprendió las GAE durante ese tiempo, se confundiese con derechos que sí son objetivamente defendibles, y que seguramente si no lo hace una sociedad de este tipo lo tendrá que hacer alguien, que es bueno, pues la defensa de la propiedad intelectual que existe de verdad, ¿eh? Es decir, que igual no es tan exagerada como nos quieren vender, pero existe, y que yo creo que pues un señor que compone una canción o que escribe un libro, pues lógicamente, como cualquiera de nosotros, merece no solo pues los recursos económicos que genere, que vaya una parte así, ya sé que el editor tiene que ganar, y el librero, pero él también, y también merece un respeto, que en algunos momentos nos apropiamos un poco de todos. Hace poco hubo una polémica con Rubalcaba, que utilizó para dirigirse a un oponente político el título de una canción de un grupo de música, y los del grupo de música, en vez de sentirse satisfechos porque acaba de promocionar su canción, les pareció fatal. Claro, son los autores intelectuales de la letra. Ah, bueno, sí, cuando dejo ya llevarás. Sin ti no soy nada, ¿no? Ya. Bueno, no, yo evidentemente insisto, que cuidado, que yo defiendo el tema de la propiedad intelectual. Claro, tengo un hijo, bueno, experto en estas cuestiones, y es verdad. Lo que pasa es que estos se han pasado porque cobran de esta forma, porque yo no tengo por qué pagar un disquete previamente si yo a lo mejor no lo voy a usar para eso, etcétera, etcétera. No, y sobre todo porque y luego además a mí lo que me dejó más estupefacto es que todos estamos acostumbrados a que Hacienda tiene sus inspectores, o la Seguridad Social lo suyo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos tienen sus inspectores propios, que además te levantan acta y ya te puedes morir. ¿Cómo se les consiente a esta gente que tengan inspectores propios? Se supone que los pagan ellos y consecuentemente, pues claro, hacen lo que se les diga. Esto tenía que defender. No, habrá una ley, pero quiero decirme que dependan de algún ministerio, que me fío más de lo que pudieran hacer. Bueno, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Manuel Ángel, muchas gracias por estar aquí, y a Checa igual, Antonio, por estar una vez más en una tertulia. Volveremos a coincidir. La semana que viene, creo que Checa por lo menos vuelve por aquí. Sí. Nosotros nos despedimos hoy, mañana volvemos con más asuntos que tratar y nuevos invitados en un debate público. Hasta mañana.